Comunidades Acogedoras es una apuesta diocesana para profundizar en nuestro compromiso sociocaritativo con las personas que más sufren. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos hace un llamamiento a comprometernos para acoger, proteger, promover e integrar a las personas más débiles de nuestra sociedad, principalmente a las personas migrantes que vienen de otros países, pero a todas las personas que en nuestra sociedad están sufriendo, están en situación de vulnerabilidad. Así, esta propuesta de comunidades acogedoras quiere servir para eso, para que nuestras comunidades se comprometan, más aún si cabe, en ese acoger y en ese acompañar a las personas en mayor dificultad para que puedan integrarse en nuestras comunidades y en la sociedad en su conjunto. La propuesta de comunidades acogedoras parte de tres grandes intuiciones, ¿no? Una primera es el análisis de la realidad que Cáritas hace permanentemente y que detecta en los últimos tiempos un perfil de jóvenes migrantes en situación de calle con mucha inquietud por la formación asociado a nuestros centros de formación diocesanos, pero con unas dificultades muy grandes en el ámbito residencial y de necesidades básicas. Un segundo foco es la experiencia que tenemos de patrocinio comunitario con una familia refugiada siria en el que la comunidad cristiana acoge y hace un proceso muy importante de apoyo a esa familia. Y un tercero es que todas estas propuestas que hagamos desde Cáritas recaigan en el protagonismo y la intervención de la propia comunidad cristiana. Estos tres grandes focos generan este proyecto de comunidades acogedoras. En febrero del 2020 pusimos en marcha el primer recurso, el primer piso de lo que llamamos nuestra red Ausovisi. Fue poquito antes del confinamiento y de la pandemia. La red Ausovisi, desde el diseño, está dirigida a 35-40 jóvenes en situación de calle, pero que a pesar de esta situación están inmersos en itinerarios formativos, acudiendo a centros, ¿no? a formarse, especialmente nuestro centro diocesano en Ocharcoaga. A día de hoy, a pesar de, como decíamos, de la pandemia, de los confinamientos y de todo esto que por desgracia nos ha tocado vivir, contamos con una serie de viviendas repartidas tanto por barrios de Bilbao como en otros municipios de Vizcaya. Así, por ejemplo, Bolueta, Ocharcoaga, Zurbaranbarri, Txurdinaga, Oerandio, Cruces y Sestao. Completamente todas las plazas cubiertas para estos 35 y 40 jóvenes que decíamos de inicio, con algunos procesos ya de salida y también ya con el inicio del nuevo curso en los centros formativos, como decíamos antes, también con la necesidad de llegar a otros jóvenes. Jóvenes que están en situación de calle, que pueden estar egresados de los sistemas de protección, que pueden estar en situación de riesgo o de grave exclusión, que pueden estar a la espera de la entrada en programas de las administraciones públicas, pero que en este momento necesitan cubrir de urgencia las necesidades básicas y otras muchas cuestiones, ¿no?, vinculadas a su proceso de transición a la vida adulta. Bueno, desde el inicio, desde el propio diseño del proyecto, como decíamos, éramos conscientes que además de trabajar en las necesidades de urgencia, lógicamente, de apoyar esos itinerarios formativos y de empleabilidad, de facilitar el acceso a una vivienda, era necesario construir una red, ¿no? Esa red que muchas veces todos tenemos, que hemos ido generando a lo largo de nuestras vidas en nuestros entornos de proximidad, ¿no? En este sentido, la estrategia diocesana de comunidades acogedoras encaja perfectamente con esta propuesta, ¿no? En el sentido de que pretendemos que haya equipos de voluntariados de 3-4 personas que en cada zona acompañen estas viviendas, pero que además de acompañar y de que pudieran estar pendientes de este tipo de necesidades que decíamos antes, también hagan esa labor de puente con el resto de la comunidad. Es aquí donde estas personas, estos equipos, estas comunidades cristianas, en la construcción de ese puente se vuelven referencias positivas y válidas, ¿no?, a la hora de hacer esa inmersión en la comunidad. Cuando hablamos de inmersión comunitaria, estamos diciendo que
nos sentimos partícipes, nos reconocemos dentro de ese entorno en el que vivimos, ¿no? Y en este sentido otras dimensiones y otros ámbitos de las personas son fundamentales. Por ejemplo, la participación en el tejido asociativo, la participación en equipos y asociaciones de deporte, culturales, el poder colaborar con otros dentro de nuestra proximidad, no solo que ellos sean quienes reciban esa ayuda de la que hablamos en un primer momento, sino que ellos también puedan sentirse reconocidos como valor en ese trabajo de mestizaje, ¿no? También de lo que nos aportan jóvenes, en este caso migrantes, normalmente pues del norte de África, de Marruecos especialmente, y que son un valor también para enriquecer no solo nuestras comunidades, sino que también esa parte más amplia, ¿no? de una comunidad más en general. Pero todo pasa por ese principio que lo podemos encontrar en esta estrategia y en estas comunidades, ¿no? Localizadas en nuestras parroquias, en nuestros entornos, y que sirvan para canalizar desde ahí, para entrar desde ahí al resto de la comunidad, ¿no? No es lo mismo ir acompañado muchas veces de un profesional, de un técnico, que acompañamos también desde ahí, ¿no? Otras necesidades, que hacerlo desde las personas que ya viven y participan de ese propio barrio. Begoña Contramari nace con la vocación de servir y formar a maestros y maestras al servicio del mundo en el que vivimos y a la construcción de un mundo mejor, ¿no? Desde la educación. Y ante la realidad que estamos viviendo de la presencia en nuestros pueblos y barrios, pues, de personas migrantes que han recorrido un montón de kilómetros buscando un futuro mejor y que se encuentran con una de las limitaciones más importantes que uno tiene en su proceso de inserción, y que es el idioma, pues pensamos en que este espacio y estas aulas podían ser un lugar donde personas migrantes pudieran fortalecer su capacidad de comunicación, mejorar su idioma y además para el alumnado conocer esa realidad muchas veces tan ajena y además poner en práctica desde una manera muy cercana la formación que están teniendo, ¿no? Con dos profesores del Departamento de Lengua, acompañados por Itaca y también por la Pastoral de Migraciones, pues fuimos dando los pasos para invitar al alumnado a participar, para la formación y sobre todo para la puesta en marcha. Ha sido un curso donde pues, han participado más de 30 chicos de los proyectos de Ausobisi y de Begoñeche, y donde pues, la palabra compartida ha sido la de riqueza, por lo que unos y otros hemos aprendido en este camino que hemos recorrido juntos. Para nosotros estos son los elementos que dan identidad a una escuela como la nuestra. Cuando nos pusimos a pensar en este proyecto, el punto de partida fue el de construir un espacio BAM acogedor para otras personas, además del profesorado y el alumnado que normalmente participa de estas aulas, ¿no? Desde ahí ha sido desde donde hemos iniciado este proyecto, que vamos a continuar, no solo con estos jóvenes, sino con otros, para poder seguir poniendo al servicio de quien lo necesita procesos de formación y de aprendizaje de castellano, que creemos que son condición de posibilidad para mejorar la situación de accesibilidad al mercado laboral, de relación con la gente de cada entorno, pero además también es un espacio de aprendizaje para nuestro alumnado, que está conociendo una realidad a la que tenemos que dar respuesta como sociedad, como escuela, pero también como iglesia. Namaste Taldea es una iniciativa del Área de Juventud y Emancipación de Cáritas Diocesana de Bilbao, también enmarcada en el proyecto diocesano de comunidades acogedoras.
En el modelo de acción social de Cáritas apostamos por estrategias grupales y comunitarias, además de otras individuales y estructurales, que tengan en cuenta el protagonismo y la participación de las personas afectadas por diversas dificultades sociales. En Namaste buscamos que los jóvenes sean las personas protagonistas de su historia. Nuestro Papa Francisco preguntaba: queridos jóvenes, ¿cuáles son vuestras pasiones y vuestros sueños? Hacedlos surgir y a través de ellos proponed al mundo, a la Iglesia, a los otros jóvenes, algo hermoso en el campo espiritual, artístico, social. Os lo repito en mi lengua materna: hagan lío, haced escuchar vuestra voz. De otro joven escuché: si Jesús hubiese sido uno que no se implica, que va solo a lo suyo, el hijo de la viuda no habría resucitado. Este es un mensaje que lanzó nuestro Papa Francisco en la 35 Jornada Mundial de la Juventud. Namaste taldea, Bizkaian bizi diren 18 eta 30 urte bitarteko gazte, mutil eta neskantzat da. Baldin eta sare soziala handitu nahi badute eta taldearen bitartez parte hartzeko gunetan sartu nahi badute, bertan garatzeko eta beren gaitasunak eta trebetasunak praktikan jartzeko. Gazteek beren sormena eta gaitasunak taldean garatzea bilatzen dugu, beren garapen pertsonala errazteko. Aniztasunetik, arraska profil itxura askorik nagusitu gabe, zailtasunak, ametsak, beldurrak, motivazioak, porrotak, interesak eta abar partekatuz. Aurre iritziak desmontatuz, errealitateak hurbilduz eta segurtasunik ezak partekatuz. Ibilbide pertsonalak helduarora igarotzeko eta nola ez herritarren parte hartzean eta ondorengo gizarte konpromisoan indar nagusia izango diren kolektibo baten izendatzaile komun gisa. Queremos generar procesos de intercambio constante y multidimensional como estrategia de capacitación, de empoderamiento. Buscamos visibilizar a los jóvenes como agentes protagonistas de iniciativas culturales y artísticas, movimientos solidarios y de voluntariado. En fin, la sensibilización con mirada joven, que fomente que otros jóvenes también se sumen. Esta iniciativa social no mide su éxito en el producto final, sino el camino recorrido. No se trata de proponer acciones, sino de construirlas. La mirada de la cultura, el ocio y el tiempo libre como una forma crucial de inclusión social, donde hacemos partícipes al resto de la comunidad en el proceso de la construcción de un mundo más acogedor e integrador. Ausobizi, el nombre indica ya mucho, el intento de vivir en el barrio, pues un proyecto dentro del área nueva de Juventud y Emancipación de Cáritas, Vizcaya, y dentro también del marco de comunidades acogedoras de la diócesis, destinado a jóvenes entre 18 y 23 años, jóvenes migrantes que vienen a nuestro país también acogidos por esta sociedad, para realizar un proyecto también de vida, ese sueño que vienen con el que quieren estudiar, quieren trabajar, quieren integrarse, quieren vivir. Pues un proyecto dirigido a ellos. Hay muchas situaciones que están en situaciones de calle o infravivienda y que están dentro también de un itinerario formativo y a veces con escaso o poquito acompañamiento por los recursos sociales y sin acompañamiento de la familia. Están aquí solos y el objetivo es acompañarles en ese transitar a ese proceso de vida adulta. Pues como todo proyecto de Cáritas, una de las claves de la red Ausobizi también es el acompañamiento integral al joven, a la persona. Un acompañamiento pues no solo facilitándole un lugar donde vivir, una vivienda, un techo, donde cobijarse, donde poder hacer una vida normalizada, sino también un acompañamiento en ese que decíamos antes del tránsito a la vida adulta de forma integral. Las habilidades sociales, las habilidades relacionales, afectivas, en todo lo que tiene que ver con, bueno, pues aunque estudien en centros a veces diocesanos como pues bueno, Somorrostro, Ocharcoaga o Fundación Peñascal, y desde ahí se les asesora, se les acompaña, pues nosotros también hacemos un cierto seguimiento también a ese itinerario formativo también. Es una red que acompaña, pero que no acompañamos solo nosotros, los educadores, dicho así, sino que acompañan los distintos lugares, espacios también donde participan ellos, los centros formativos,
o el servicio de empleo, el servicio psicológico, jurídico, pues todos acompañamos para el objetivo final, que es que ellos sean autónomos, pero que también vayan ejerciendo la responsabilidad y la libertad como personas adultas que van madurando en sus procesos de vida también aquí. Eso es lo que pretendemos acompañar, escucharles y quererles mucho, con todo lo que traen ellos de su vida, y acompañar en ese sentido que tiene de caminar con ellos en las dificultades, pero también en las posibilidades que tienen. Descubrimos que tienen muchos recursos, que tienen muchas capacidades también para desarrollar aquí, para integrarse aquí, para vivir aquí. Entonces, bueno, pues desde la escucha, desde la acogida, desde el estar cerca de ellos, pues acompañarles a que den lo máximo en ese proceso de integración y en ese proceso también de vinculación con esta tierra, con esta sociedad y con esta comunidad. Objetivo, acompañar a los chicos jóvenes, migrantes, ¿no? ¿Pero desde dónde? Pues desde los valores de Cáritas, ¿no? Que son los que nos mueve, ¿no? Como nos mueve siempre el amor fraterno, nos mueve a amar a la persona, y amando a la persona, pues hacer lo posible para generar espacios, para generar ambiente donde ellos puedan crecer de forma favorable, ¿no? Por eso una vida comunitaria, una vida en una vivienda, una vida con otros, integrado en un barrio, en un pueblo, eso va a favorecer también que los recursos personales que tienen pues vayan creciendo. Por eso, Ausobizi es una red de distintas viviendas situadas en distintos lugares, no solo en Bilbao. En Bilbao, pues Otxarkoaga, Txurdinaga, Bolueta, Zurbaranbarri, pero también fuera de Bilbao, Astrabudúa, Sestao, Cruces, Algorta y algunos otros espacios que se puedan ir dando más allá. Desde lo local intentamos también trabajar con ellos. No es lo mismo vivir en un sitio que en otro, y así intentamos que ellos no solo vivan, no solo duerman en ese sitio, sino que hagan vida, que participen en la vida del pueblo, del barrio, en alguna asociación, que participen en actividades deportivas, culturales, que participen con otros vecinos, que sumen, que juntos, migrantes y gente de aquí, sumemos y hagamos también un mundo nuevo, un mundo que genere también cierta esperanza, ¿no? De que juntos, personas distintas, de distintas culturas, podemos también vivir juntos.